Hay buenas oportunidades de inversión ahora mismo en España. En el episodio de hoy te contamos nuestra asistencia al Foro MedCap 2026, donde hemos tenido la oportunidad de reunirnos con diversas compañías cotizadas españolas de pequeña y mediana capitalización. Si te interesa saber por qué momento están atravesando ahora mismo las mejores compañías que tenemos en España, quédate porque en el episodio de hoy te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 148. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración de un podcast de finanzas en España con más de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En el episodio de hoy, este episodio 148 titulado Foro MedCap 2026, os contamos nuestra asistencia al Foro de Empresas de Mediana y Pequeña Capitalización organizado por BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid, que se celebra siempre a mediados de mayo, en el que he tenido la posibilidad de reunirme con varias compañías de nuestra cartera y algunas otras que no están presentes en ella. Pues trato de escoger siempre a las compañías que yo creo que pueden ser más interesantes para seguir de cerca o para saber qué momento están atravesando y además en algunas de ellas que considero que tienen una excelencia absoluta en su gestión y las más interesantes para traeros aquí al podcast. Así que en el episodio de hoy hablaremos un poco de las impresiones generales que me he llevado de esos 3 días en el Foro MedCap. Hablaremos también de compañías como Arteche y Elecnor, que son negocios adecuados en el momento preciso. También hablaremos de cómo Técnicas Reunidas está resurgiendo de sus cenizas. Hablaremos de 2 compañías vascas con excelencia absoluta en su gestión en sectores que son bastante complicados, como son Vidrala y CIE Automotive. Hablaremos de algunas compañías de nuestra cartera, como por ejemplo Laboratorios Rovi, que creo que es una buena oportunidad, pero que va a requerir de un poquito más de paciencia. Singular People, que estamos viendo ya los primeros brotes verdes después del punto de inflexión de 2025, y compañías como NBI Biddings e Indexa Capital, compañías donde creo que la recompensa que podemos obtener compensa con creces la iliquidez que tienen estas empresas en el mercado. Así que yendo con ello, antes de empezar con la chicha del episodio, como siempre, invitaros a que visualicéis alguno de los episodios en alguna de las plataformas que permiten visualizar contenido gráfico como son Spotify y YouTube. Y por supuesto que si lo podéis compartir con vuestra gente cercana, para nosotros ese crecimiento orgánico tiene un valor incalculable. Además, antes de empezar con las empresas y todo lo que pasó en el foro, estos días he recibido esta maravilla de libro, Cómo invertir en bolsa, de Paco Lodeiro, de mi buen amigo Paco. Paco es fundador de Academia de Inversión y de Value Investing FM, con un track record además auditado espectacular, donde nos cuenta, pues para los que quieran empezar a invertir en bolsa o incluso los que ya llevemos tiempo pero que queramos recordar conceptos fundamentales de 0 a 100, como os decimos siempre, construyendo la casa por los cimientos y poquito a poco. Creo que este libro es extraordinario y además el bueno de Paco ha conseguido meterse número 1 para libros de inversión en Amazon, lo cual pues ya habla mucho de lo bueno que es. A mí me ha llegado precisamente esta semana, todavía no lo he leído, pero seguro que cuando lo termine os daré aquí algunas pinceladas y os recomiendo mucho porque Paco es una persona humilde, trabajadora, muy buen inversor y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Así que Cómo invertir en bolsa, de Paco Lodeiro, por si alguno le quiere echar el lazo vía Amazon. Así que yendo con el episodio de hoy, empezando un poco con las impresiones generales del foro. ¿Y por qué pongo esto de salir de la zona de confort? En general, como sabéis, he dicho aquí en diversas ocasiones lo bien que se vive en nuestra ciudad, aquí en nuestra esquinita en Coruña, y que con los medios digitales que tenemos hoy, pues prácticamente con todo el mundo, sea de empresas, de clientes, etcétera, puedes hacer una videollamada en cualquier momento y realmente cada vez tenemos menos necesidad de movernos, de desplazarnos, ¿no? Entonces yo intento limitar en la medida de lo posible los viajes. Yo viví 7 años en Madrid y pues voy de vez en cuando, pero sobre todo el ajetreo, los atascos, aeropuertos, desplazamientos, el calor, que además estos días que estuve por allí hacía 33, 34 grados por las tardes, que para mí, que soy como una plantita que si me mueves de entre los 20 y 23, pues ya descanso regular por las noches, pues intento evitar en la medida de lo posible los desplazamientos. Pero las impresiones generales es que han sido 3 días muy intensos para pasar solo 2 noches fuera, porque yo ya tan pronto ya me empiezo a estar más de 2 noches fuera separado de mi mujer y de mi niño, los empiezo a echar mucho de menos, entonces intento estar el mínimo tiempo posible. Y aunque son 3 días, viajo el primer día muy temprano por la mañana para llegar a las primeras reuniones
Me cojo el vuelo del martes a las 6:30 de la mañana, con lo cual pues el martes me levanto a las 4 y pico y llego el jueves a ultimísima hora. Fui en avión y volví en tren. Son 3 días intensos y de dormir menos de lo normal y con muchas reuniones a lo largo del día, con el calor de la tarde de Madrid, etcétera, pues es bastante, digamos, terminas bastante cansado, pero vale muchísimo la pena porque realmente en 3 días la información que obtienes, por supuesto de las empresas que hablaremos ahora, que cuando te reúnes cara a cara con gestores que están día a día con su negocio, ya no solo las cosas que te cuentan, que al final pues lo que te pueden contar es información que ya es pública, no te pueden dar nada de información que no se le dé al resto de los inversores, pero ya solo digamos el lenguaje no verbal, tenerlos cara a cara, cómo reaccionan a las preguntas, se obtiene muchísima información interesante. Pero diría que también, aparte de las propias reuniones con las empresas, me he llevado cosas muy buenas de interactuar con el resto de colegas. Allí pues estaban presentes fondos conocidos en España que tienen activos bajo gestión muy superiores a los que tenemos nosotros. Es Valentum, Gabriel Castro de Singular, Oros Asset Management, La Muza, pues diferentes gestores que tienen tamaños que les permiten invertir todavía en empresas de mediana y pequeña capitalización españolas. Y hablando con unos o con otros te empapas mucho de lo que está pasando con diferentes filosofías de inversión, lo que está yendo bien, lo que está yendo mal, cómo están reaccionando estos gestores profesionales a ese devenir de su cartera, que es verdad que pues lo he contado aquí en diversas ocasiones, ¿no? En los tiempos recientes han ido bien factores de inversión quizá más cíclicos por la bonanza de la economía, energéticos por todo lo que ha pasado, 2 guerras en 2 zonas intensivas en energía en el plazo de pues 2022 una, 2026 otra, en 4 años 2 guerras intensivas para la energía. Eso ha sido muy bueno, a lo cual para todo lo que sea inversión relacionada con energía, petróleo, oil and gas, etcétera, a lo cual se suma la intensividad de energía de la IA y todo el boom de CAPEX de los centros de datos, lo cual está haciendo que diversas compañías, ya no solo de energía nuclear, de generación eléctrica, etcétera, sino también incluso sectores cíclicos como construcción, cemento, refrigeración, compañías que en muchos casos son negocios bastante commodity, pero que les ha venido este viento de cola importante. Y esto ha implicado que también en un entorno de costes de capital más elevados, pues muchas de las empresas en las que nosotros invertimos, en negocios de más calidad, con márgenes altos, cero cíclicos, muy recurrentes, etcétera, pues estén más olvidados por el mercado, ¿no? Entonces vas viendo un poco cómo los inversores o los partícipes de fondos o susceptibles de comprar fondos de inversión en muchos casos reaccionan, digamos que con el retrovisor, mirando un poco los retornos de lo que ha sido el tiempo los últimos 3, 4, 5 años, y el dinero fluye hacia los fondos que han tenido un factor de inversión relacionado con todos estos sectores que han ido muy bien, extrapolando un poco esos retornos a lo que puede ser lo que venga por delante, asumiendo que pues, los 5 próximos años probablemente sean parecidos a los 5 pasados, ¿no? Y sin embargo, pues gestores que tienen filosofías que no han funcionado tan bien en los últimos años, pues lidiando con situaciones de reembolsos, partícipes que están más tensos o que no están tan contentos y que van persiguiendo las rentabilidades, como decía el bueno de Peter Lynch en su libro, que tuvo un fondo Magellan que tuvo retornos del 30% anualizado durante muchos años, y decía que la práctica mayoría de sus inversores obtenían retornos mucho peores porque compraban su fondo después de una subida muy fuerte y después de una caída fuerte pues lo vendían, ¿no? Entonces todas estas, digamos, las opiniones de la gente que está viendo en primera persona con fondos de 200 millones, 400 millones, 600 millones y que están allí hablando con diversas compañías, a qué reuniones van unos y van otros, qué tipos de negocios le interesan a unos y le interesan a otros, las interpretaciones que hace cada uno de lo que les cuentan en esas compañías y de las conversaciones que tienen con sus partícipes, me he llevado conclusiones muy positivas en poquito tiempo que creo que apuntan en una buena dirección para una filosofía que está bastante olvidada, donde hay compañías que se están poniendo a precios muy interesantes y que probablemente estemos tiendo a pensar en un escenario parecido a lo que fue, no por el boom de las .com, pero sí por todos aquellos sectores olvidados de los inversores value que parecían, como decían también pues, los grandes inversores, los abuelos, etcétera, cuando hablan de la filosofía value, pues el value investing, que nosotros, aunque invirtamos en compañías de calidad,
y de crecimiento, lo que nosotros hacemos, el value investing, cualquier inversor inteligente que intente comprar algo por debajo de su valor intrínseco está haciendo value investing, inversión en valor, ¿no? Y la inversión en valor tienden a decir los grandes inversores que lo que suele suceder cuando inviertes en value es que estás durante varios años con cara de tonto y que de repente se confirman de golpe todas tus tesis, ¿no? Lo peor que puedes hacer es cuando está ese momento en el que te está el mercado sometiendo a prueba y tus inversiones, digamos, no gozan de los parabienes o del gusto del beneplácito del mercado, es cambiar, hacer lo mismo que hacen los partícipes, ¿no? Ir persiguiendo lo que está subiendo. Es como si los inversores en valor, cuando estaban todas las .com subiendo, hubiesen vendido sus compañías más tradicionales, negocios, industriales, que no dependían del ciclo de Internet, etcétera, y se fuesen a comprar las de Internet que subían. O en los años 2018, 2019, 2020, cuando el value investing no subía, pues los inversores que tenían energía, banca, etcétera, hubiesen vendido eso y se hubiesen ido detrás de las compañías de alto crecimiento en el boom de 2021, etcétera, etcétera. Probablemente nunca habrían tenido ese periodo tan bueno que han tenido en los tiempos recientes, ¿no? Creo que los inversores en calidad en este momento lo peor que podríamos hacer es vender compañías que están siendo bien gestionadas, que están presentando fundamentales muy buenos, que su viento de cola estructural, por mucho que ahora mismo las cotizaciones no gocen de ese beneplácito del mercado, permanece y es bastante probable que continúe los próximos años, y vender todo eso a precios muy, muy, muy atractivos para perseguir negocios más cíclicos, más commodity, etcétera, que son los que están tirando de las carteras en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones muy positivas y que además creo que durante estos últimos tiempos, como ya he dicho aquí en algunos episodios, hemos aprovechado y de qué manera para seguir sembrando poquito a poco, en vez de irnos detrás de lo que está subiendo en empresas que nunca habíamos podido incorporar a la cartera porque su precio era desorbitado, prohibitivo, la valoración es muy importante. Y al final, pues tú si tienes un negocio que sí que crece, pero que te comprime muchísimo el múltiplo por el camino, pues puedes tener un negocio extraordinario, pero que sea una horrible inversión. Creo que estamos incorporando a la cartera negocios que son extraordinarios y que además están a una valoración que nos invita a pensar que sus rendimientos estos próximos años van a ser muy positivos. Así que toda esta información de todos los gestores que estaban allí, más allá de lo que os voy a contar ahora mismo de las empresas, para mí fue súper interesante, más allá de que aprovechando cuando voy a Madrid, pues también voy a Anbank, a la gestora. Me relaciono allí con personas que son importantes en nuestro día a día y que nos ayudan mucho fuera de nuestro trabajo con los clientes y con la cartera, y que pues en 3 días puedo meter todo eso, también ver a un par de clientes importantes que están en Madrid y también puedo charlar con ellos, entonces quiero deciros con todo esto que aunque yo en general tiendo a quedarme en mi esquinita, pues como se suele decir, una vez al año no hace daño, y salir de esa zona de confort, ponerte un poco incómodo, ir a pues exponerte, estar 3 días hablando sin parar con personas, se obtiene algo que es un pozo que es de valor incalculable para nuestra cartera y para nuestros ahorros. Así que después de las impresiones generales del foro, vamos ya con la chicha de las empresas, porque yo intenté reunirme no solo con las empresas que nosotros tenemos en cartera, sino con negocios que me parezca interesante, no porque vayamos a invertir en ellos, sino para aprender lo que está pasando en diversos sectores, porque creo que es un ejercicio muy sano también para nuestras inversiones, ¿no? Empezamos con Arteche y Elecnor, 2 compañías que están relacionadas, de hecho son proveedor y cliente entre ellas, con sectores de los que no solemos hablar aquí en el podcast, pero que están viviendo un momento sin duda intenso e interesante. Arteche es una compañía vasca que fabrica equipos y soluciones para la red eléctrica, desde la generación hasta la distribución, con transformadores a medida, relés auxiliares, vendiendo principalmente a utilities. Es un sector que a simple vista, cuando ves un poco los productos, parecen bastante commodity, pero luego no es tan fácil homologarse en las utilities, y una vez que estás dentro y tu producto funciona, tienes clientes bastante recurrentes. Como os imagináis, Arteche está ahora mismo en un momento de boom por la transición energética. Hablaremos después del Elecnor, pero la necesidad de renovación de la red eléctrica, especialmente después de lo que pasó con el apagón en España y con el crecimiento tan importante que están teniendo las renovables en el mix, y parece que ahora sí, con la subida de los costes energéticos y la gasolina a 2 euros, también volviendo a crecer muy fuerte la venta de coches eléctricos,
parece que como mínimo este tipo de compañías deberían tener un viento de cola que probablemente se prolongue durante bastantes más años. El resumen de las reuniones con Arteche y Legnor, Isone, que es la directora financiera y relación con el inversor de Arteche, lo resumió al final de la reunión que tuvimos con ella, en la que nos dijo: estamos en el negocio adecuado en el momento preciso. Arteche es una compañía que mis buenos amigos de NBA Bearings me dijeron: oye, Arteche es una buena empresa y tal y cual, es verdad que el boom de electrificación, pues mientras dure les irá bien, y luego pues es un negocio quizá no tan de buena calidad como otros que tenemos en la cartera, con márgenes muy altos, poco intensivos en capital y muy recurrentes. Pero la ola viene y probablemente para Arteche sea muy buena. Yo intento siempre atarme al mástil y mantenerme en nuestros negocios de buena calidad, aunque crea que hay algo a lo que le viene un viento de cola importante. Y sin duda, Arteche, Legnor y la que hablaremos a continuación, Técnicas Reunidas, son tres compañías que están en medio de una ola que probablemente dure bastante más tiempo. Para que os hagáis una idea, Arteche es una compañía que facturaba en el año 2021 287 millones de euros y está facturando a cierre de 2025 más de 500 millones de euros. Es verdad que es una compañía que entre 2021 y 2022 no tenía bien recogidos en sus contratos con las utilities lo que se le llama el pass-through, es decir, si a mí me sube el cobre, mi producto final te lo impacto exactamente en la subida que yo haya tenido. Y entonces tuvo caídas de márgenes muy importantes cuando volaron los precios de las materias primas. Y con ventas al 6%, 22%, en el año 2021-2022 tuvieron caídas importantes en beneficio operativo por esa contracción de márgenes que se les produjo de: yo tengo un precio de venta pactado, me suben mucho los costes, no te puedo impactar en el precio de venta final, se me comprimen mucho los márgenes. Arteche aprendió de todo esto y fue poco a poco recogiendo en sus contratos el impacto de la subida de las materias primas, cosa que se vio de 2023 en adelante. Con ventas al 16%, le sube el EBIT en 2023 un 168%, pasando de 8 a 22 millones. En 2024, con las ventas al 10%, y sigue esa actualización de precios y un boom de la demanda, nos decía en la reunión que están en un mercado en el que básicamente se lleva el contrato el que antes consiga servirlo. Y no te preguntan por el precio los clientes. Imaginaros las dinámicas que estamos viendo cuando tú puedes subir precios y aún así, si sirves el contrato rápido, si sirves los productos rápido, te llevas el contrato. Hay más demanda que oferta. Ventas al 16, EBIT 168, como os decía. Ventas al 10 en 2024, EBIT más 97. Duplican beneficio operativo de 22 a 44 millones. Pero es que en 2025, con las ventas al 15 acelerándose desde el 10% del año anterior, hacen más 45% otra vez en beneficio operativo con los márgenes. Ojo al dato. Hacía márgenes Arteche del 3,6% en 2021. Ha hecho márgenes operativos de más del 12%, se han cuadruplicado los márgenes, y habían dado una guía de 15,8% para 2026, parte alta de la horquilla, y ya están en 2025 en la parte alta de la horquilla de márgenes que habían dado para 2026. Y además dicen que probablemente quede recorrido en esa expansión de márgenes. Espectacular, como os imagináis, una compañía que multiplica por 6 el beneficio operativo en 4 años, imaginaros lo que han hecho las acciones. Esto es un factor común de las tres compañías de las que vamos a hablar, Arteche, Legnor y Técnicas Reunidas, para saber un poco cómo el mercado, si miráis un poco los gráficos de Enterprise Value EBIT y la valoración de estas empresas, cómo no solo su negocio está en modo boom, sino que cuando un negocio de estos acelera ventas y expande márgenes, y el mercado se pone muy positivo con este tipo de negocios, la valoración, lo que le está pasando a los múltiplos que el mercado paga por estas compañías, también se expanden notablemente. Os hablábamos de software, empresas de calidad, que su negocio está mejorando y el mercado contrae los múltiplos porque no quiere saber nada de ese tipo de negocios. En este tipo de negocios más commodity, más dependientes del ciclo, digamos con menos poder de fijación de precios, cuando la oferta y la demanda están balanceadas, no solo el negocio ha crecido, sino que Arteche, si miráis la valoración, está a cerca de 30 veces beneficio operativo. Microsoft está a 18 veces beneficio operativo. Es que esto es
Por supuesto, porque el mercado sabe que en 2026, con las ventas a doble dígito y más expansión de margen, estos beneficios operativos creciendo a tasas monstruosas probablemente continúe y no esté a 30 veces exactamente, sino que si me coges el beneficio operativo de 2026, probablemente esté bastante menos. Pero para que veáis un poco esas dinámicas de ventas acelerándose, márgenes expandiéndose, más demanda que oferta, podemos repercutir en los precios a nuestros clientes por encima de la inflación y da igual porque la demanda supera con creces la oferta y estas dinámicas indican que estamos en el negocio adecuado en el momento preciso. Por supuesto, pues todas estas dinámicas de pricing y de todo lo que pasó en 2021-2022 impactando tan fuerte en 2023 y 2024, digamos que eso se va a normalizar. Hablan de que probablemente en el mix precio y volumen, precio quede algo y más o menos del crecimiento de este próximo año, 2 años, 1/3 sea precio y 2/3 sean volumen, pero que los márgenes estructuralmente deberían estar un poquito por encima de donde estaban en 2025. También importante ver aquí, cuando les preguntas a este tipo de equipos gestores, cuando está su negocio en modo boom y le dices, oye, mira, pero tu negocio en una situación normalizada, ¿qué márgenes debería hacer? O sea, estamos viendo algo que es completamente extraordinario y eso se normalizará y no hay nada que le disguste más al mercado que negocio normalizándose y márgenes volviendo a su punto normal. Pero claro, es que te están hablando de, pues mira, es que con más generación renovable, si tú en un ciclo combinado o en una nuclear tienes X conexiones, cuando generas eso con placas fotovoltaicas o con molinos eólicos, el número de conexiones se multiplica. Es bueno para nuestro negocio. Cuando tú tienes una subestación en el que el precio de tu producto es ínfimo, pero es crítico para su funcionamiento de esa subestación, tu poder de fijación de precios, dicen, es que nosotros vendemos algunos relés que cuestan 50, 100 euros. Claro, pues que tú le subas un 5 o un 10% el precio de ese relé para el valor de una subestación, pero es que si falla ese relé es crítico para el funcionamiento de la subestación, pues tu poder de fijación de precios, cuando hay un boom de demanda, está muy por encima de la inflación. Así que parece que Arteche, en una ola que puede seguir durante bastante tiempo, valoración ya bastante más ajustada, y sus prioridades a nivel de balance, número 1, crecer. Hay que aprovechar el momento del sector que no lo hemos visto en la vida, ojo al dato. Y pues por supuesto haremos algo de CAPEX para crecimiento orgánico, pero también muy atentos a situaciones inorgánicas. Segunda prioridad, remunerar, y ya veremos cómo haremos con el inorgánico, porque todo lo que está pasando en el sector, especialmente en Estados Unidos, implica que no solo Arteche se ha puesto a una valoración bastante más exigente, sino que los múltiplos de las compañías privadas que Arteche podría comprar también están bastante elevados. Es decir, pipeline muy sano y estamos mirando cosas, pero las valoraciones de todo lo que tenga que ver con electrificación, generación de energía, etcétera, son los que son, como hablábamos al principio del episodio, de todo lo que está pasando en este tipo de sectores. Elecnor, siendo una compañía que su negocio no es el de Arteche, pues tiene bastantes similitudes en lo que está pasando, porque al final Elecnor es una empresa de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, pues básicamente es una empresa, si os fijáis cuando vais por la calle y veis pues, una tapa levantada porque están arreglando una red eléctrica, fijaros cuántas veces los operarios tienen los monos de Elecnor. A mí me cuesta mucho ver que si hay que llenar todo de cargadores para los coches, a Elecnor le falte trabajo los próximos años. Y además es que hablábamos de que en España, pero especialmente en Estados Unidos, la red eléctrica, las infraestructuras necesitan una renovación muy importante por todo lo que está pasando de no solo electrificación de la movilidad, sino también todos los centros de datos. Elecnor es una compañía que vendió su filial de renovables, Enerfin, a EDP, la portuguesa, simplificando su estructura y dejando un balance muy saneado, y ahora están pues, en esa fase de remunerar al accionista con todo ese cash que tienen y crecer su pata tanto de concesiones como de proyectos EPC. Elecnor está en un momento ahora mismo en el que los márgenes que se han visto no reflejan la realidad del negocio por un proyecto concreto que tenían en Australia, que era un proyecto muy grande. Australia, como sabéis, es un país gigantesco
en el que se produce la energía renovable en el centro del país y hacen falta grandes líneas de transmisión para ir a las grandes ciudades que están en las costas. Y el EGNOR tuvo problemas importantes con un contrato en aquel país, que tuvieron que renegociar el volumen del contrato, las condiciones, etcétera, y tuvieron que hacer impairments, provisiones y hubo retrasos. Todo ese margen que no se contabilizaron, que estuvo deprimiendo sus cuentas en los últimos trimestres, va a venir este año, con lo cual previsiblemente el EGNOR pueda tener un boost de margen importante que luego se normalizará. Pero hablan de que servicios tiene márgenes operativos más limitados y es lo que se crece mucho en volumen. Proyectos es donde ellos creen que pueden tener más posibilidades de crecimiento sano y rentable, pero que al final las posibilidades de mejora de margen, a diferencia de lo que pasaba con Arteche, no vienen mucho por el precio, porque el cliente te aprieta todo lo posible. Estáis viendo un poquito qué tipos de sectores estamos hablando. Entonces, por eficiencias internas, etcétera, el EGNOR debería buscar arañar un poquito en márgenes. Hablamos con el EGNOR de una compañía que facturaba 2.000 millones en el año 2016 y que está facturando ahora mismo 4.400 millones después de la venta de su filial de energías renovables. Márgenes operativos, hablábamos de Arteche, que venían del 3-4% y que iban por el 16-17%. Estamos hablando de el EGNOR, márgenes operativos del 3,2%. ¿Veis un poquito el tipo de sectores de los que estamos hablando? Un sector muy intensivo en personal. El EGNOR tiene 29.000 empleados en el mundo, de los cuales la mitad están en España. Así que con transporte, distribución, autonomía energética, centros de datos, grandes oportunidades de proyectos en Estados Unidos. Poquito a poco, porque al final es una compañía que para abrirse camino en Estados Unidos, una compañía de ingeniería española, lógicamente va poco a poco, con socios locales, a día de hoy en servicios 10% de los ingresos del grupo, pero claro, un proyecto pequeño de Estados Unidos, para el EGNOR es bastante grande, con lo cual oportunidades muy importantes. Igual que pasó con Arteche, después de lo vivido en 2020-2022, que fue un trauma muy importante en costes, el departamento que más ha crecido en el EGNOR es el departamento jurídico, para que veáis un poco cómo de importante es tener muy afinados los contratos con los clientes, porque cuando juegas con márgenes tan reducidos, cualquier contingencia, cualquier subida en las materias primas, cualquier subida de costes, cualquier tema laboral, etcétera, te deja básicamente sin ganar dinero, con lo cual el EGNOR poniendo el foco muy importante en los contratos y en el departamento jurídico. Es una compañía que después de la venta de la filial energética y los pagos de dividendos extraordinarios y demás, este año probablemente cuando les liberen toda la caja del proyecto de Australia, se van a ir por encima de 500 millones de caja neta, es un balance muy muy saneado. Por supuesto, remunerarán a sus accionistas, pero balance saneado para poder acceder a proyectos y en base a lo que pasó en el pasado, mantener ese balance y esa flexibilidad para invertir en proyectos porque quieren volver a crecer la pata de generación en proyectos participados por ellos y obteniendo retornos interesantes para volver a engordar esa pata que no dependa tanto, digamos, de los servicios y del trabajo, digamos, horas hombre de las instalaciones. Otra compañía que ha tenido un retorno extraordinario en los últimos tiempos en el mercado y que también cuenta con el beneplácito del mercado por todo lo que está pasando con la transición energética y la electrificación de la economía. Y pasamos de sector eléctrico a sector oil and gas de la mano de Técnicas Reunidas, que está resurgiendo de sus cenizas y de qué manera. Técnicas es una clásica del mercado continuo español que tuvo serios problemas a punto de la quiebra, intervenida por la SEPI, la Sociedad Española de Propiedades Industriales, que tomó una participación en el Estado y tuvo que diluir a sus accionistas haciendo una ampliación de capital importante para salvar el match ball que tuvieron y evitar la quiebra. Como sabéis, Técnicas es una ingeniería que realiza proyectos también de descarbonización, pero principalmente para oil and gas, refinerías, pipelines, etcétera, etcétera, que con los precios del petróleo bajos y mucha competencia de Corea, China, etcétera, etcétera, también tiene contingencias importantes en los contratos que juega con márgenes reducidos. Tienes que, cuando llegas a un proyecto, adelantar mucha parte de ingeniería y de planificación en el que estás pagando nóminas de ingenieros pero todavía no cobras, presentar avales importantes para los cuales tienes que tener el balance muy saneado y cualquier
caída en el backlog o digamos en la contratación, cualquier retraso en los pagos, cualquier problema que haya en un proyecto, cuando juegas con márgenes operativos, ojo al dato, de 2016 a 2020, Técnicas Reunidas hacía márgenes operativos del 1,9, 0,9, 1,4, 0,9, prácticamente no obtener beneficio operativo. ¿Qué pasó en 2020-2021? Con los precios del petróleo muy bajos, no hubo prácticamente proyectos, contingencias por subidas de las materias primas, operating income en 2021 menos 170 millones de euros, caída muy importante, eso con las ventas cayendo un 20-25%, el apalancamiento operativo cuando tienes que mantener en nómina a todos tus ingenieros, pérdidas muy importantes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Sabéis que tenemos los precios de petróleo ya muy recuperados, entre 90 y 100, con todo lo que ha pasado con la guerra de Irán, que son grandes beneficiarios de la guerra, no solo por los nuevos proyectos que un oil y un gas más elevado permite abordar y que están captando contratos. Hablan de nuevas licitaciones entre 4 y 8 billion, dicen que best case, mejor aproximación, 6 billion nuevos para su pipeline. Y yo dije, claro, de cosas que hay que reconstruir en los Emiratos, Qatar, Irán. No. Eso es aparte de lo que haya que reconstruir, que hasta que se calme todo no, pero eso vendrá a continuación, que mínimo va a tardar 5 años en reconstruir todas las infraestructuras. Pues desde 2021 las ventas pasan de 2.800 millones a 6.700 millones en el último año, con márgenes operativos recuperándose del menos 6 pérdidas operativas, 0,1, 3,8, 4,1, 4,5 y 4,6. Esto es un resurgir de tus cenizas absoluto cual ave fénix que, si miráis de hecho la cotización de Técnicas, ha recogido con creces. ¿Y cómo les está afectando el tema de la guerra de Irán? Pues sobrecostes importantes. De hecho han hecho un impairment de 45 millones por personal diciendo, cuando empiezan los drones y los bombardeos, sácame de aquí inmediatamente, saca a mi familia que tenían sobre el terreno y que se los tienen que trasladar. Parece que ahora está la situación en una calma tensa, pero que ya muchísimo mejor que las primeras semanas. Y por supuesto, pues que están haciendo cuentas contando con que la guerra en Irán se termine en el tercer trimestre, pero si se va hasta finales de verano u otoño, pues el escenario sería diferente. De momento los clientes siguen cumpliendo pagos, no creen que haya aplazamientos porque al final esos proyectos que ya estaban en marcha los primeros 12-15 meses se hacen desde España, la parte de ingeniería, sin tener que poner a gente sobre el terreno, con lo cual pues desde Madrid ellos pueden ir adelantando todo ese trabajo para que tan pronto haya paz o digamos una estabilidad mayor a la que hay ahora mismo, pues puedes llevar a los ingenieros sobre el terreno para hacer lo que sería ya la propia construcción de la infraestructura. En este escenario de oil and gas subiendo, una compañía que otrora hablaba de pues vamos a centrarnos más en proyectos de descarbonización porque los de oil and gas parece que ya van a ir de capa caída, pues hombre, es que con el boom que hay ahora mismo en oil and gas, pues lo de la descarbonización ya tal, o sea, eso ya lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Así que, pues upstream, oil and gas, etcétera, parece que va a pesar más en el mix de lo que pesaba y que el crecimiento va a venir de ahí. Y hablan de pues que deberían ir hacia gross margins, márgenes brutos de entre el 13 y el 14%, y que hacia 2028 su pico de márgenes con todo el backlog que tienen ahora mismo debería estar en el 7-8%. Hablábamos que vienen de perder dinero, 2%, 3%, 4%, y hablan de que podrían llegar a márgenes operativos en los máximos históricos que ha tenido la compañía en torno al 7 y pico por ciento en 2028. Así que otra compañía que parece que está en el sector adecuado, en el momento adecuado y cuyas acciones lo han recogido muy bien y que no solo se está beneficiando de los nuevos proyectos, sino que además, si hay que reconstruir todas las infraestructuras de la zona, el backlog con el que se va a poner Técnicas Reunidas, ojo, porque probablemente es otra empresa, como hablábamos de Arteche y Lecnor, que es de esas que dices tú, es que a esto le viene muy de cara. O sea, es probable que las acciones desde aquí lo sigan haciendo bien, como mínimo 2 o 3 años más y ya veremos si no más. Átate al mástil, Javier, no son tus sectores, no es donde aportas valor. Mantente en lo que está sin el beneplácito del mercado, que creo que cuando cambien las tornas, no lo sé, recesión, una ralentización económica, algo que empiece a pasar con la IA, que todo el boom de centros de datos y energía se calme, etcétera, los flujos van a ir hacia las empresas de calidad, no dependientes del ciclo, no dependientes de la energía, que están a múltiplos muy atractivos. Y estas compañías
no dejan de ser compañías que tienen boom and bust, ciclos de subidas y bajadas muy pronunciados y que puedes estar 10, 15 años haciendo el tonto si no pillas un ciclo positivo. Así que saltamos radicalmente de sectores dependientes de la energía y del oil and gas para irnos a compañías de sectores diferentes que creo que tienen una excelencia en la gestión absoluta, pero que están en sectores complicados como son Vidrala y CIE Automotive. Vidrala, como sabéis, es una compañía que fabrica principalmente envases de vidrio en general, tanto para la industria de vinos, cervezas, refrescos, espirituosas, etc. Compañía extraordinariamente gestionada, pero que es un negocio que a mí siempre me pareció muchísimo más complejo de lo que parece a simple vista. Podrías pensar, bueno, pues al final es tener hornos de gas que funden el vidrio y que lo vuelven a poner la forma de las botellas para vendérselo a sus clientes, cerveceras, bodegas, etc. Pero es un negocio mucho más financiero de lo que podría parecer, porque es un negocio que tiene muchas piezas móviles, especialmente en los costes energéticos, que conviene entender muy bien para saber dónde estás invertido. Básicamente Vidrala es una compañía que yo me reuní la primera vez con ellos en el Foro MedCap de 2024, hace ahora 2 años. Raúl, que era el CFO y ahora es el CEO, me parece que que explica la compañía muy muy bien para entender todas esas piezas móviles y lo complejo que es el negocio. Pues nos explicó que él tomaba su mandato de CEO con la acción a 100 y pico euros por acción después de un rally muy importante, porque de 2022 a 2024, cuando vino el boom de los costes energéticos de 2022, la acción corrigió bastante, y en base a los aprendizajes, porque en 2022 el boom del gas por la guerra en Ucrania les había pillado con menos coberturas, menos hedges de los costes energéticos, y en base a esos aprendizajes el sector se recuperó, la acción lo estaba haciendo muy bien, y él dijo, claro, pues ahora llego de CEO un momento en el que la acción ha tenido un performance que ya veremos lo que consigo hacer yo los próximos 5 años, ¿no? Con bastante razón, porque 2 años después la acción está ligeramente por debajo de donde estaba entonces, nos estaban a 100 y pico en aquel momento y ahora están como a 80 y pico, pero con una situación en un sector complicado que creo que es bastante interesante. Las acciones de Vidrala están cotizando a un múltiplo muy bajo, hay bastante escepticismo en el sector. Hay diversos jugadores que están teniendo problemas financieros, que tienen cifras de apalancamiento de deuda neta EBITDA muy elevadas. Ha habido cierres de hornos que no eran eficientes, empresas que están adquiriendo a otras empresas, entre ellas Vidrala es un jugador activo haciendo adquisiciones en Brasil, en Chile, en Portugal, etcétera, estos últimos años, para convertirse en un operador con fábricas muy grandes y muy eficientes que consigan mandar el vidrio incluso a distancias donde antes no era económicamente viable. Siempre se habló de que el vidrio viajaba mal porque es un elemento que solo con el aire que hay dentro de las botellas, el volumen que necesitas para transportar botellas ya finalizadas, los costes de transporte no compensan y pasa un poco como las cementeras o las empresas de gravilla o de arena, que siempre se ha dicho, no, es que el vidrio viaja mal, entonces se forman monopolios geográficos concretos que donde hay una buena fábrica eficiente, toda la zona geográfica de alrededor básicamente tiene un monopolio. El sector sabe que esto ya no es tan así y ha habido casos en los que la propia Vidrala ha llegado desde Portugal hasta incluso más arriba que Francia con su vidrio a precios competitivos que les han permitido arañar cuotas a sus competidores, o al revés, incluso con todos los problemas que hubo en el centro de Europa, que Vidrala tuvo que cerrar capacidad, que eran costes laborales muy elevados, sindicatos, etc., Turquía ha conseguido llegar hasta Bélgica con su vidrio de manera económicamente viable. En esta situación de hedges de energía, costes, logística, transporte, hornos, etc., y mercado mundial, y además en un momento en el que todo el sector de alcohol, cervezas y espirituosas especialmente, está bajo mucha presión en las cotizaciones de las cerveceras en general, porque todo lo que sea consumer staples, consumo defensivo, dentro del universo quality del que hablamos, que son compañías que crecen poco, siempre cotizan a un múltiplo como bonos, digamos, lo ha estado haciendo fatal todo ese sector. Y además está un poco la narrativa en el mercado, narrativa o realidad de que los jóvenes beben menos, porque en vez de tomarse una cerveza o un cubata, pues se toman un Monster o se toman una bebida
o se toman un batido de proteínas y hacen más ejercicio que antes, lo cual a mí me parece un desarrollo para nuestra sociedad, por supuesto saludable, pero positivo. O sea, quiero decir que eso es un desarrollo que si se confirma que esa es la tendencia estos próximos años, sería muy bueno, pero a empresas que venden botellas de vidrio les perjudica. Y además, ¿esto qué tiene? Bueno, pues tan pronto tú consigues llegar con tu coste competitivo, tampoco puedes ofrecer un precio demasiado elevado porque muy rápidamente la empresa cervecera te sustituye por una lata. Entonces, productos sustitutivos, no mucho poder de fijación de precios porque rápidamente llega un competidor desde lejos y te araña la cuota, presión en los volúmenes porque la gente bebe menos, como veis es una configuración complicada. ¿Y por qué creo que Vidrala está en un momento interesante? Está en un momento interesante porque es una empresa extraordinariamente gestionada que además de haber aprendido de todo lo que pasó con los costes energéticos en 2022, se le presenta un 2026 y un 2027 con costes energéticos cubiertos hasta prácticamente el 90%, con lo cual la subida de los costes energéticos de la guerra de Irán no les va a afectar en absoluto. Tenían la energía cubierta a precios de antes de la guerra de Irán, con competidores que están, dependiendo del caso, cubiertos entre un 50 y un 80%, es decir, competidores a los cuales les está afectando más la subida de los costes energéticos, con balances por lo general mucho más apalancados, es decir, menos posibilidades de ser oportunistas a la hora de hacer adquisiciones cuando se presenten esos objetivos interesantes de fábricas que pueden llegar a sitios interesantes en mercados potenciales, especialmente Latinoamérica, con crecimiento, bien gestionadas, poco endeudadas, con margen para reducir costes o eficientar procesos o aumentar capacidad productiva para que los márgenes sean buenos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en un entorno en el que tanto a nivel de precios como a nivel de volúmenes parece que podría haber brotes verdes en 2026 y 2027, Vidrala parece que podría ser bastante oportunista por lo saneado que tiene el balance para inorgánico y por lo bien hedgeados que tienen los costes energéticos para su OPEX y llegar a precios competitivos para arañar cuota en el sector. En toda esta situación en la que Vidrala está mucho mejor que la competencia, tenemos a Vidrala cotizando a un múltiplo muy atractivo, es decir, ha habido una compresión de múltiplos importante y parece que como mínimo es una configuración para los próximos años mejor que la de cuando Raúl decía, claro, con las acciones a 100 y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, pues parece que 2 años después, las acciones un 20% más baratas, todos los costes de la energía cubiertos, los competidores mucho más debilitados y ellos con un pipeline de adquisiciones que les permite ser agresivos tanto a nivel competitivo como a nivel de inorgánico, interesante como mínimo Vidrala en la situación actual para estos próximos 2-3 años. Y cambiamos radicalmente, pero nos mantenemos en sector complicado, compañía vasca, pero extraordinariamente gestionada exactamente igual que Vidrala. Nos vamos a CIE Automotive, otra de las clásicas del mercado continuo español, que yo cuando me reúno con ellos, mi primera pregunta es siempre, bueno, ¿qué os voy a contar del sector automovilístico en general del mundo, con China entrando como un elefante en una cacharrería, la transición al coche eléctrico que ha pillado a muchos sin preparar, Europa pues probablemente enfrentándose a ventas de fábricas, a traslados de capacidad productiva y probablemente a despidos masivos estos próximos años. Y CIE Automotive, que es un Tier 2, o sea, fabrica piezas para los que venden ya piezas más grandes a los OEM, a los Stellantis, Volkswagen, Mercedes, etcétera, etcétera, con crecimiento siempre muy por encima de lo que crece cada uno de sus mercados. Hay una slide en las presentaciones de CIE que es buenísima y claro, sacan pecho de ello porque son conscientes de que lo que hacen es tremendo. Ponen el crecimiento de los volúmenes que ha habido en cada uno de sus mercados y cuánto ha crecido CIE, y es que es descomunal la paliza que le pegan siempre, lógicamente, arañando cuota. Entonces mi pregunta aquí, nos sentamos y un típico momento en el que pues no hay de momento muchas preguntas y que nos quedamos así un poco, ¿habláis vosotros o hablamos nosotros? Yo dije, a ver, si me permitís ser muy claro, yo solo tengo una pregunta para vosotros. Perdonadme la palabra, ¿cómo cojones lo hacéis? O sea, ¿cómo CIE es capaz de crecer siempre tanto más que lo que crezca el sector, con márgenes notablemente por encima de la media del sector? Porque es que esto no es solo crecer más que la media, es que cuando creces más que la media de una manera mucho más rentable que los demás, es decir, sin tener que ganar contratos de piezas, sacrificando el precio, porque dices, bueno, es que araño cuota,
Claro, pues que es que estás tirando los precios, entonces al final creces pero de manera poco rentable. Que lo difícil es crecer mucho más que los demás de manera rentable, con márgenes muy superiores a la media. Y CIE lleva muchos años haciendo esto. Nos dieron diversas explicaciones para tratar de entender por qué es una compañía mucho más eficiente que los demás. Para empezar, sus competidores Tier 2 son peores que ellos porque están peor diversificados geográficamente, más centrados en una única tecnología. Ellos son multitecnología, si les va bien el eléctrico les va bien, si les va bien el motor de combustión les va bien, tienen capacidades para producir a cualquier tipo de desarrollo tecnológico que se produzca, no tienen CAPEX disruptivo, no tienen que invertir mucho para cambiar sus piezas para adaptarse al coche eléctrico, tienen una diversificación comercial y geográfica total para adaptarse a lo que necesite cada cliente en cada zona. Son muchísimo más eficientes a nivel de headquarters, o sea, en Bilbao, en la oficina de CIE, son 70 personas. Cualquiera de sus competidores en sus headquarters tiene cientos o miles de personas, con lo cual, cuando tú ya empiezas en tu cuenta de resultados antes de irte, que es otro de los modelos CIE muy descentralizados, es decir, cada una de nuestras filiales en cada uno de nuestros países tiene su P&L, tiene sus clientes y le permitamos tomar decisiones a nivel operativo para cada contrato, para cada cliente, y de manera que tiene que ser cada pieza rentable y tiene que ser cada una de las filiales descentralizadas rentables. Pero claro, cuando a todas esas filiales les pones encima una estructura de headquarters que ya te drena en OPEX una parte muy importante del margen operativo, pues ya empiezas a la pata coja. CIE está gestionada por 70 personas en sus headquarters del País Vasco para todo lo que tienen en el mundo. Así que es un modelo pues siempre muy centrado en la rentabilidad y no en el volumen, pero como son muy flexibles, muy eficientes, como trabajan muy bien, etcétera, pues también consiguen crecer en volúmenes por encima de la media del sector. Por supuesto, sector en problemas, muchas posibilidades de consolidación. El balance de CIE está muy preparado para consolidar el sector haciendo adquisiciones que les parezcan atractivas, pero son hiperselectivos en lo que compran. Solo compran compañías que o estén ya muy bien gestionadas y sean muy rentables, con lo cual pues, los múltiplos normalmente son más altos, o en países o piezas concretas que les sean a ellos muy aditivas para su mix y que les permitan o hacer cross-selling o incorporar una tecnología determinada que para un cliente va a ser importante en tal país, etcétera, etcétera, etcétera. Así que CIE haciéndolo muchísimo mejor que el sector, remunerando al accionista, pero siempre van a mantener un balance muy sano porque saben que sus adquisiciones, es una compañía muy activa en M&A, pues que no van a ser lineales, con lo cual no pueden vaciar la caja demasiado un año pagando special dividends o haciendo buybacks que los han hecho de manera puntual, pero siempre van a mantener ese perfil de balance sano porque a lo mejor pasa un año o dos en los que no hay grandes operaciones y de repente un año viene todo junto y para poder aprovechar esas oportunidades tienen que tener el balance saneado. Dos equipos gestores, tanto el de Vidrala como el de CIE, que es una maravilla hablar con ellos porque lo tienen todo muy claro, te lo explican todo de manera que se entiende muy bien y comprendes cómo puede ser que en sectores tan complicados la excelencia en la gestión pueda llevar a crecimientos en ventas y márgenes muy por encima de la competencia. Bien, pasamos de compañías en las que nosotros no invertimos, pero que creo que son bastante interesantes y de diferentes sectores, a compañías en las que nosotros sí que invertimos y que aprovechamos el Foro MedCap para volver a reunirnos con ellas. Empezamos por Laboratorios Rovi, una compañía que, como sabéis, tomamos posiciones en ella a mediados de 2025 y que ha tenido un retorno extraordinario en sus primeros meses y a continuación profit warning y vuelta a los orígenes. Claro, la reunión con Laboratorios Rovi, después de un profit warning y que la acción la hayan castigado tanto en los últimos tiempos, pues digamos que era no un poco tensa porque la mayoría de nosotros pues ya sabemos lo que ha pasado y ya nos lo han ido contando en diferentes comunicaciones, pero sí un poco para decir, joder, ¿por qué no gestionáis mejor las expectativas? O sea, dais una guía de crecimiento de doble dígito en 2026, ya todo el mundo se pone positivo porque parece que desde 2025 las expectativas mejoran mucho y además el último trimestre de 2025 fue muy positivo en todos los frentes, en Okedi, en Heparinas, con ventas muy extraordinarias que ahora implica que sus clientes tienen más stocks, entonces viene un mal año de Heparinas. El contrato con, no es oficial, pero claro, todos sabemos que es de Novo Nordisk, empieza a mediados de año y entonces eso ya en CDMO implica que empieza el apalancamiento operativo, expansión de márgenes, etcétera, etcétera. Y claro, de repente pues cuando dices, no, mira, es que en vez de crecer al 10 voy a crecer entre el 0 y el 5
El contrato de Novo no se sabe nada de él hasta el 1 de enero del 27 y probablemente en el 27 de los entre 80 y 180 millones que están en el contrato, no sabemos si ni se harán los 80 o tendrán que pagar el take or pay, pues entonces el mercado de repente dice pues al suelo y te tira las acciones, pues estaban cerca de 90, las han dado a 57, estaban estos días, ¿no? Entonces, una de mis preguntas fue, joder, ¿por qué no gestionasteis un poco mejor esas expectativas? Porque al final una acción volátil no es bueno para nadie. Por supuesto, para los inversores no lo es, pero para la empresa, para sus costes de capital, para su credibilidad, tampoco lo es. Y ellos básicamente pues me dijeron, mira, es que nosotros dimos la guía más baja con la que contábamos, incluyendo que Novo empezaba en septiembre, ya no en junio, como se especulaba en el mercado que empezaría a mitad de año, sino en septiembre. Y Novo, a lo largo de estas últimas semanas, nos ha venido diciendo que no solo no va a empezar en septiembre, sino que a partir del 1 de enero del 27, pues no sabemos qué visibilidad tendrá porque probablemente se tengan que quedar en el take or pay. El take or pay es que básicamente tienes un obligado cumplimiento que si no llegas, cuando tu proveedor de llenado de jeringas, envasado, etcétera, hace una inversión tecnológica, monta una planta, etcétera, como mínimo le tienes que dar esos 80 millones. Entonces a la pregunta de ¿y con 80 millones hacéis buenos márgenes? Pues ellos respondieron, si yo hubiese sabido que para Novo tengo que hacer 80 millones, producir 80 millones y vendérselos, prefiero no hacer nada. Es decir, preferiría o que me paguen el take or pay porque no lleguen a ese volumen o que hagan más hacia los 180, que es cuando tengo margen muy bueno. En todo caso, claro, en esta situación de tanto pesimismo, heparinas mal, cuando lo integremos verticalmente recuperaremos los márgenes, pero presión en precios desde China y nuestros clientes principales con ya mucho stock, Okedi muy bien, es digamos el brote verde o digamos es lo que está yendo muy bien, y Letrozol, que es un fármaco que va para fase 3, es un fármaco que ya existe, pero es muy parecido a la plataforma de lo que fue Okedi, que es para esquizofrenia, pero en vez de tomarte una pastilla todos los días, con una inyección te dura 3 meses, con lo cual la adherencia, la posibilidad de que el paciente permanezca en ese tratamiento a largo plazo cuando solo se tiene que poner una inyección a cada 3 meses, incluso para los médicos que se lo administran, pues es muchísimo mejor. Bueno, pues es lo mismo pero aplicado a cáncer de mama. Pues es un mercado gigantesco que hablan de que puede ser del orden de 7.000 millones, en el que ellos tengan una cuota importante porque en esa posología, ese tipo de administración de una inyección trimestral prácticamente no va a haber competencia y que además sus modelos internos, dado que se basa en la misma plataforma que Okedi, son de alta probabilidad de éxito de esa fase 3. Pues claro, todas estas cosas hablamos de pues, cosas que pueden llegar a ser significativas en la cuenta de resultados entre 2030 y 2032. Estamos en 2026 y la gente está mirando, oye, ¿cuándo entra el contrato de Novo que entraba en septiembre, ya no va a entrar, etcétera? En todo caso, ¿por qué digo en el título, creo que buena oportunidad para quien pueda esperar un poquito más? Porque como tuvimos la suerte o el acierto de poder comprárnosla a un múltiplo muy barato, después de todo esto que ha pasado, nosotros estamos en el punto de partida de ligero beneficio. La tenemos a 55, nos está a 57, 58. Aunque ahora mismo no entrase en las ventas de Novo, solo con el take or pay, o sea, solo con el contrato de obligado cumplimiento de Novo, ellos mantienen la guía de 2030. Además, hay otros contratos pequeños que no son suficientemente significativos para verlos anunciado mediante un hecho relevante y demás, que también suman y que no están incluidos en la guía de 2030. Además, son muy positivos con la adquisición que han hecho en Phoenix, porque básicamente la compra de la fábrica fue a un precio insignificante, es que Bristol Myers les da una fábrica, pero firman un contrato de que yo te suministro el llenado y el acabado de esas jeringas y esos viales a un margen prácticamente de break-even para Novo, es decir, yo te voy a suministrar sin ganar dinero, entonces Bristol se queda sin una fábrica y se la cede a un jugador especializado en operar esa fábrica, pero obtiene el suministro sin ese activo fijo, un suministro a un coste mucho más bajo, es decir, el pago de la fábrica va a venir porque Bristol se va a suministrar a un coste mucho más bajo y se lo va a ir llevando en flujos de mayor margen en ese suministro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Rovi está muy positiva con Estados Unidos porque allí tiene poca competencia. Básicamente nuestra también participada en el fondo Thermo Fisher Scientific es uno de los pocos jugadores, es un monstruo, pero tienen menos competencia, digamos, de gama media y baja en cuanto a tamaño. Con lo cual, tener una fábrica en suelo americano que evite aranceles es muy atractivo. Están muy positivos con esa línea, que empieza en una línea nueva que van a montar en esa fábrica óptima en 2027, con contratos posiblemente entrando en 2028
y muy activos ya a nivel comercial hasta en este momento, hasta el punto de que han fichado a la COO, a la Chief Commercial Officer de Catalent, para empezar a hablar con sus clientes principales para que puedan tener a un jugador especializado fabricando desde Estados Unidos. Con lo cual, ya veremos qué pasa en finales de 2026, 2027, pero creo que para quien pueda tener un poquito más de paciencia, la valoración vuelve a ser muy atractiva y todas las, cosas negativas que podrían haber pasado ya están encima de la mesa y parece que como mínimo 2027 y 2028 podrían ser bastante positivos. Si coges la valoración de Rovi con el guidance o la parte baja del guidance de 2030, le pones un múltiplo, también conservador para lo que ha sido la historia de Rovi y lo traes a valor presente, te das cuenta de que a 90 probablemente estaba más cerca de estar en precio, pero a 55-60 vuelve a ser una oportunidad muy atractiva para quien pueda lidiar con que, pues no a finales del 26, pero ya veremos a principios del 27, parece que ya vienen todas estas mejoras. Así que, pues Rovi, reunión quizá un poquito más tensa o pues pesimista o escéptica por todo lo que acaba de pasar en los últimos tiempos, pero para quien tenga un poquito más de paciencia parece que interesante para los próximos tiempos. Volvemos a cambiar de sector radicalmente, pero nos mantenemos en nuestra cartera, nos mantenemos en España y bajamos mucho de tamaño de capitalización con Singular People, una compañía que la hemos traído al podcast recientemente porque hemos hecho la entrevista con José Luis Vallejo hace poquito en el podcast, donde ya nos dio muchas pinceladas de cómo está su negocio, de cómo están afrontando la disrupción de la inteligencia artificial, de lo, optimista que está con toda esa necesidad de consulting IT para las empresas que quieran implementar IA y que ellos les pueden ayudar con clientes muy importantes como son Inditex, BBVA, un banco muy, muy grande americano, clientes importantes con cuyo expertise pueden ir luego a toda esa escala de small y mid cap que necesitan digitalización, especialmente en España, pero España, Portugal, Francia, etcétera, etcétera, y todo lo que nos contó también de Arabia Saudita y su proyecto KSA que está dando frutos importantes. Mi conversación con Singular, como estaba todo tan reciente, realmente fue una charla de café con ellos para actualizar un poco pues cómo está yendo el año, un poco qué perspectivas tienen y demás. Es interesante que Singular, más allá del crecimiento orgánico, que yo creo que lo hemos visto muy claramente en el punto de inflexión de 2025, con ventas acelerándose desde un 6% hasta un 10% en 2025 y los márgenes yéndose del 11,2 al 12,1, eso implica que el EBITDA ha crecido casi un 20% en 2025, que son tasas que no tenía esto desde el año 2021-2022, pues que a poco crecimiento orgánico que tú le metas en el modelo a 2026 y un poquito más de expansión de márgenes, porque esa expansión de márgenes que venía de hacemos más con la misma plantilla o menos, de lo que hablamos en la entrevista con José Luis, pues con que los márgenes se le vayan al entorno del 13, que es una expansión de un poquito menos de un punto en el año, y ese crecimiento orgánico que, pues no sé si será entre un 5 o un 10%, pero parece que con los proyectos que tienen se podría conseguir. Si tú a todo esto le añades la adquisición de AMS Solutions que acaban de hacer, y posiblemente un poco por las cosas que dicen y de cómo están abiertos de nuevas posibilidades en toda esa consolidación del pool de Inditex de las que hablamos aquí en esa entrevista, a nada que le añadas un par de puntos con las adquisiciones al orgánico, pues Singular es una empresa que probablemente en 2026 se pueda ir a entre 125 y 130 millones de ventas. Con los márgenes expandiéndose al 13%, probablemente deberíamos tener entre 16 y 18 millones de EBITDA este 2026. Ya no solo mirando a 2026, es una empresa que parece que ese punto de inflexión y la reaceleración en el crecimiento y esa expansión de márgenes es una compañía que no parece descabellado que a nada que hagan un par de adquisiciones en torno a 2028, 2029, o sea, estamos hablando ya de 2-3 años vista, podría estar haciendo en torno a lo mejor a 20 millones de EBITDA. Es una compañía que ahora mismo capitaliza 129 millones de euros. Claro, es que 20 millones de EBITDA a 2 o 3 años, pues esto no va a cotizar a 6 veces EBITDA. Básicamente esto se ha movido siempre entre 12 y 20 veces. Vamos a ponernos incluso más pesimistas y decir, no, es que el mercado no te va a pagar más de 10 veces EBITDA por esto. Pues 10 veces EBITDA, básicamente la deuda que puedan coger de estas adquisiciones que hagan, con una conversión más o menos de EBITDA a caja del 60%, pues esto va a hacer este año probablemente 7-8 millones de caja, 20, el 60% son 12, pues 7, 9, 12.
pues básicamente la deuda de aquí a 2 o 3 años va a ser cero con la caja que van a generar. Pues una compañía que genere 20 millones de EBITDA a 2 o 3 años con nula deuda, pues a 10 veces EBITDA son 200 millones de market cap. Capitaliza 129 ahora mismo. 200 millones de market cap a 2 o 3 años vista entre las acciones que tiene en circulación esta compañía, en torno a 3,80, 4 por acción, y están ahora mismo a 2,40 me parece que estaban estos días. Es una de esas compañías en las que han pasado muchas cosas y ha habido una bajada de marea muy importante, pero si la mantenemos en cartera es porque vemos que a 2 o 3 años vista, a nada que normalice un poquito la situación, un par de adquisiciones y que los veo bastante centrados en dónde están las generaciones de valor clave de su negocio, pues creo que la TIR que puede salir a nada que mejore un poquito el sentimiento con las empresas de pequeña capitalización y el consulting IT en Europa, pues debería darnos una tasa muy razonable a futuro. Así que singular interesante después de esa entrevista que hicimos, actualizar con ellos en una charla de café lo que está pasando en 2026 y lo que podrían ser unas líneas generales de los próximos 2 o 3 años. Y las 2 últimas compañías con las que me reuní de nuestra cartera fueron NBI Bearings y Indexa Capital. Son 2 compañías en las que os quería dar un par de pinceladas nada más porque son 2 empresas de las que creo que merecen capítulo aparte y de las que hablaremos probablemente largo y tendido en próximos capítulos del podcast. NBI es una compañía que todos vosotros sabéis todo lo que ha ido pasando en los últimos años, contracción de múltiplos, CAPEX, circulante, sector del automóvil en Rumanía, sector industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Como pasa con Singular, es otra empresa que si la mantenemos en cartera es porque los mimbres, lo que tienen sembrado, la cantidad de capital invertido, la fábrica de India prácticamente terminada, Oquendo ya empezando a funcionar, toda la eficiencia que han aplicado en Rumanía para la inyección de aluminio para el sector del automóvil y diversificando su mix para nuevos clientes que ya no son del sector del automóvil, etcétera. Creo que tiene buena pinta lo que están sucediendo con ya márgenes recuperándose, crecimientos, ya veremos, el segundo trimestre ya no tenemos muchísima visibilidad, pero parece que la parte final de año y el conjunto de 2026 debería ser un año otra vez de crecimiento y recuperación de márgenes. Ya no digamos si en algún momento se firmase la paz en Ucrania, es un país entero que hay que reconstruir en el medio de Europa y que básicamente todas las máquinas que se van a utilizar para reconstruir Ucrania son clientes de NBI Bearings, marcas alemanas como Liebherr, como Siemens, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas clientes de NBI que van a necesitar muchos repuestos y muchos rodamientos. Creo que es una compañía que merece capítulo aparte y de la que hablaremos largo y tendido en los próximos tiempos, pero empiezo a ver una situación, así como en los últimos años han estado titubeantes en los crecimientos, han estado haciendo mucho trabajo bajo el capó y creo que no se está viendo todavía el fruto de todo ese capital invertido en ese ROIC que estamos viendo, un denominador muy grande, pero que la parte alta de ese ROIC no la estamos viendo todavía fructiferar. Empiezo a pensar que los próximos 2 o 3 años, a nada que tenga una situación tranquila de tipos de interés, de energía, de guerras, etcétera, podría ser que tuviésemos años muy interesantes por delante. Indexa Capital es una compañía de reciente incorporación a nuestra cartera. No le voy a descubrir aquí a nadie lo que está pasando con el sector de indexados y un poco esas nuevas tendencias de inversión de la generación que viene, que básicamente pues no se les pierde nada ni en Banco Santander, ni en Abanca, ni en BBV, y que van buscando nuevas herramientas para gestionar sus ahorros, sea un MyInvestor, sea un Indexa, sea un Revolut, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una entrevista con uno de los co-CEOs de Indexa, con Unai Asenjo, en el podcast, que para quien la quiera ver creo que es interesante. Yo me reuní con François, que es el otro co-CEO, es el socio de Unai. Son 3 básicamente, me falta conocer a Ramón Blanco, que espero conocerlo pronto. Pero me dio también una visión de el tipo de gestión, prudentes, bajo el radar, humildes trabajadores, pero al mismo tiempo, conforme yo le iba haciendo las preguntas, todo lo que yo tenía apuntado en el Excel que tiene que pasar de aquí a 2030, en todo me había quedado corto. Es decir, tanto en crecimiento en ventas como en los fees medios que van a cobrar, como el crecimiento del OPEX, como en los márgenes que va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme iba hablando y me iba dando un poco las pistas, yo iba tecleando en el Excel y básicamente las tires que me salía veía cómo iban aumentando conforme iba hablando con ellos. Creo que es una compañía que hay que explicar bien en un capítulo aparte y merece que hagamos un episodio Indexa explicando por qué no es tan evidente que va a ser un negocio rentable y por qué a día de hoy es una compañía que cuando la miras y cuando hablas con la gente y dices, pues Indexa y tal y cual,
Dices, joder, pero es que está carísimo. O sea, es que Indexa está cotizando a un múltiplo muy alto y la gente cuando ve un múltiplo óptico muy alto le cuesta entender por qué puede ser que sea una gran inversión, algo que cotiza a un múltiplo muy elevado. Y creo que eso merece que lo expliquemos aquí con detenimiento en algún capítulo. Así que no quería más que daros algunas pistas de NBI Indexa porque probablemente hablaremos pronto de ellas y no quiero aquí sacar, digamos, todo, hacer spoiler de todo lo que tenemos que contaros de estas dos compañías, pero es bastante lo que hay que hablar de ellas para saber por qué soy bastante positivo con ellas para estos próximos años. Así que nada más, aquí nuestro episodio del Foro MedCap hablando de diversas compañías de electrificación, de oil and gas, botellas de vidrio, laboratorios farmacéuticos, piezas para automóvil, rodamientos o gestión indexada de robo-advisors. Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios un poquito vuestras impresiones de estas compañías y si tenéis alguna pregunta sobre ellas y nos vemos como siempre el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.